Mi hermana dijo que le robé el dinero de la boda y ahora toda la familia me odia. Días después fui a la cena familiar. Mostré pruebas en vídeo e impacté a todos. El día de la boda fue tan hermoso como cualquiera podría haber esperado. Mi hermana, Elizabeth, estaba radiante con su vestido de diseñador, y Brian, su ahora esposo, parecía el hombre más feliz del mundo. Todo salió a la perfección. Los votos, los brindis con champán, el baile. Si hubo alguna tensión, no la sentí, al menos no hasta la noche después de la boda. La familia se había reunido en casa de mis padres para relajarse y hablar sobre el gran día. Estábamos en medio de recordar momentos divertidos de la pista de baile cuando Elizabeth se levantó dramáticamente, con la voz temblorosa, al anunciar algo que me golpeó como un camión. John robó el dinero de nuestra luna de miel. $110,000. Se ha ido. La sala quedó en silencio. Podía sentir que todos los ojos se volvían hacia mí. Mi cerebro no podía procesar lo que acababa de decir. Robo. Yo. Era absurdo. Antes de que pudiera defenderme, Elizabeth siguió y siguió hablando. Habló de lo devastada que estaba, de cómo había estado llorando todo el día y de lo traicionada que se sentía. Brian se quedó paralizado, como si lo hubiera golpeado un tren de carga. Mis padres, sin embargo, se pusieron inmediatamente en acción para apoyarla. John, ¿cómo pudiste hacer esto?, dijo mi madre, sacudiendo la cabeza con decepción. Arruinaste todo. Robarle a tu hermana, a tu propia hermana, añadió papá. Ya no eres bienvenido aquí. Intenté hablar, para explicar que no había tocado un centavo. Señalé que había estado en la recepción toda la noche, a la vista de todos, y que ni siquiera sabía dónde se guardaba el dinero. Brian, para su crédito, parecía inseguro. Incluso dijo, no creo que John hiciera algo así. Pero Elizabeth no lo aceptaba. Deja de defenderlo, Brian, espetó. Está mintiendo. No puedo creer que te pongas de su lado antes que del mío. John, eres repugnante. Fuera de mi vista. Estaba adherido. La ira en su voz no era solo por el supuesto robo. Era personal. Mis padres se unieron a ella para decirme que ya no era parte de la familia. Ya no eres nuestro hijo, dijo mi padre, y ese fue el golpe final. Intercambié miradas con Brian, que parecía tan confundido como yo, y luego me fui. Mientras me alejaba, comencé a atar cabos. Sabía exactamente por qué estaba haciendo esto. No se trataba del dinero. Se trataba de nuestra abuela. La abuela había dejado claro unos meses antes que tenía la intención de dejarme la mayor parte de su herencia. Creía que yo la usaría sabiamente y cuidaría del legado familiar. Elizabeth, la autoproclamada niña dorada, estaba furiosa. Había intentado convencer a la abuela de que ella merecía el dinero en su lugar, pero no había funcionado. Ahora que la salud de la abuela estaba fallando, Elizabeth estaba desesperada por hacerme quedar como el malo. Era su forma de sabotearme. Estaba enojado, pero también sabía que esto no había terminado. Si ella iba a jugar sucio, yo podía jugar más sucio. Tenía un secreto propio, uno que había guardado para proteger a Brian. Elizabeth lo había estado engañando durante meses. No había planeado exponerla, pero después de lo que había hecho, todo valía. Empecé a planear mi venganza. Después de esa noche, no podía dejar de pensar en lo que Elizabeth había hecho. La traición dolía, pero lo que más dolía era el hecho de que mis padres le creyeran sin pensarlo dos veces. Ni siquiera podía mirar mi teléfono porque el chat grupal de la familia explotó con mensajes sobre cómo había decepcionado a todos y lo avergonzados que estaban de mí. Era como si Elizabeth hubiera pulsado un interruptor, y de repente yo era el villano de la familia. Pero no iba a dejar que ella ganara. Elizabeth pensaba que podía destruirme y Rositas. Lo que no sabía era que yo había estado guardando una bomba durante meses. En agosto, la había pillado accidentalmente con alguien que no era Brian. Había ido a una cafetería en el pueblo de al lado para reunirme con un amigo, y allí estaba ella, sentada en una cabina de la esquina, tomándose de las manos con un tipo que no reconocí. No eran precisamente sutiles, besándose, riéndose, actuando como una pareja de pleno derecho. No dije nada en ese momento porque, sinceramente, no era asunto mío. Supuse que acabaría volviéndose en su contra. Nunca esperé que fuera yo quien tuviera que devolver el golpe. Ahora, necesitaba pruebas, algo sólido, algo innegable. Conocía bien su rutina. Siempre decía que iba a visitar a una amiga o a hacer recados cuando desaparecía durante unas horas cada semana. No hacía falta ser un genio para averiguar lo que realmente estaba haciendo. Mi mejor suposición era el jueves alrededor de las 7 de la tarde. Ese parecía ser su horario habitual. Así que, aparqué mi coche en la calle de su casa y esperé. Efectivamente, justo después de las 6:45, Elizabeth salió,
Se subió a su coche y se marchó. La seguí, manteniendo una buena distancia para que no se diera cuenta. Fue a la misma cafetería donde la había visto antes. El tipo la estaba esperando en el aparcamiento. Aparqué discretamente al otro lado de la calle y empecé a grabar. Se abrazaron, luego se besaron, y no un pico rápido. Este era el tipo de beso que dejaba claro que Brian ni siquiera era un pensamiento en su cabeza. Entraron y se sentaron junto a la ventana, pareciendo una pareja en una cita romántica. El tipo no paraba de acercarse, tocándole el brazo, susurrándole al oído. Elizabeth se lo tragaba todo. Grabé todo, 7 minutos de metraje de oro que darían un vuelco a toda la situación. Cuando finalmente se fueron, me aseguré de grabarlos abrazándose de nuevo antes de que se subieran a coches separados y se marcharan. Esperé hasta que ella se hubiera ido para irme a casa. El corazón me latía con fuerza todo el camino a casa, pero no eran nervios. Era anticipación. Sabía que tenía algo que destrozaría su perfecta y pequeña fachada. Pero no iba a precipitarme. Tenía que esperar el momento adecuado. Elizabeth se había puesto nuclear conmigo en una reunión familiar. Así que era justo que yo le devolviera el favor. Decidí organizar una cena unos días después y fingir que me disculpaba y hacía las paces. Mis padres, todavía enfadados conmigo, aceptaron a regañadientes. Elizabeth no dudó en aceptar, probablemente pensando que sería su oportunidad de humillarme aún más. Poco sabía lo que se le venía encima. Los días previos a la cena fueron insoportables. Me quedé completamente callado, incluso cuando Elizabeth continuaba lanzando púas en el chat grupal de la familia sobre cómo algunas personas no pueden asumir la responsabilidad de sus acciones. Mis padres se lo tragaron, por supuesto. Cada vez que veía un mensaje emergente de ellos diciendo algo como, «Estamos muy orgullosos de ti, Elizabeth, por manejar esto con gracia», quería gritar, pero mantuve la calma. Sabía que valdría la pena. La mañana de la cena, envié un mensaje de texto a todos en el chat grupal de la familia, incluido Brian. Dije que quería reunirme para cenar y aclarar las cosas. Le debo una explicación a todos, escribí, y necesito disculparme, especialmente contigo, Brian. Mi madre respondió primero, diciendo que estarían allí, pero que más me valía tener una buena razón para lo que había hecho. Elizabeth intervino con un comentario sarcástico sobre cómo esperaba que estuviera listo para confesar. La respuesta de Brian fue corta y neutral, solo un emoji de pulgar hacia arriba. Perfecto, todo encajaba. Pasé el día preparándome. Cargué el vídeo en mi ordenador portátil y lo probé para asegurarme de que la calidad fuera buena. También imprimí capturas de pantalla, por si acaso alguien intentaba acusarme de falsificar el metraje. Cuando llegué a casa de mis padres para la cena, sentí que iba a una batalla, y estaba listo para ganar. El ambiente era tenso cuando entré. Mis padres apenas me reconocieron, y Elizabeth estaba sentada a la cabecera de la mesa, con el mismo aire de suficiencia de siempre. Brian estaba a su lado, callado y reservado como lo había estado desde la acusación. No sabía si creía que yo había robado el dinero o no, pero claramente se estaba guardando sus pensamientos para sí mismo. Todos nos sentamos y empecé respirando profundamente. En primer lugar, quiero decir que lamento cómo salieron las cosas. Sé que todos están enfadados conmigo, y entiendo por qué, pero he estado pensando en todo lo que ha pasado, y me doy cuenta de que hay algo que debería haber dicho antes, algo que he estado reteniendo. Elizabeth se inclinó ligeramente hacia adelante, con los ojos brillantes de expectación. Probablemente pensó que iba a confesar. Mi madre y mi padre se limitaron a mirar, esperando. Brian parecía incómodo. Saqué mi ordenador portátil, lo puse sobre la mesa y abrí el archivo de vídeo. Lo que están a punto de ver no es fácil de ver, dije, pero creo que es importante que todos aquí sepan la verdad. La expresión de suficiencia de Elizabeth flaqueó por primera vez cuando pulsé reproducir. La sala quedó en silencio mientras comenzaba el vídeo. Mostraba cómo ella se acercaba al tipo en el aparcamiento de la cafetería, lo abrazaba, lo besaba, la cita en la cafetería, la forma en que no podían quitarse las manos de encima. Y luego la última toma, ellos abrazándose de nuevo en el aparcamiento antes de que se marcharan en coche. El vídeo terminó, y durante unos segundos, nadie dijo una palabra. Entonces Brian habló. ¿Quién demonios es ese?, preguntó, con voz aguda. El rostro de Elizabeth se enrojeció. Abrió la boca para hablar, pero no le salieron las palabras. Responded Deitch. Me acusaste de robar, de destrozar a esta familia, cuando todo el tiempo, tú eras la que estaba mintiendo. Este no es tú, amigo, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto? Elizabeth tartamudeó, pero Brian no esperó a que respondiera. Empujó su silla hacia atrás y se levantó, con el rostro en una mezcla de ira e incredulidad. Me has estado engañando, dijo,
Todo el tiempo que yo me estaba matando a trabajar para darte la vida que querías. Las Maldivas, el coche, todo. ¿Por esto? Mis padres parecían haber sido golpeados por un camión. Mi madre se volvió hacia Elizabeth, con la voz temblorosa. Elizabeth, ¿es esto cierto? Elizabeth finalmente logró hablar. No es lo que parece, dijo, pero nadie le creyó. Esto será una lección para ti, Elizabeth, dije, levantándome. Tú empezaste esta guerra. Yo solo la terminé. Brian cogió las llaves y se fue sin decir una palabra más. Mis padres, todavía en estado de shock, se volvieron contra mí. ¿Cómo pudiste hacerle esto?, dijo mi padre. A mí, respondí. Me acusó de robar $110,000 para hacerme quedar mal. ¿Y yo soy el malo por mostrar la verdad? Deberían preguntarle hasta dónde está dispuesta a llegar para encubrir sus mentiras. No esperé una respuesta. Cogí mis cosas y me fui. No me iba a quedar a escuchar más excusas. Querían un villano, y ahora lo tenían, pero esta vez, no era yo. Después de la cena, no supe nada de nadie de mi familia durante días, ni mensajes de texto, ni llamadas telefónicas, ni intentos de explicar o disculparse. Hubo silencio de radio. Supuse que probablemente estaban tratando de limpiar el desastre que Elizabeth había provocado. La primera persona que se puso en contacto no era ni siquiera de la familia. Era Brian. Me llamó 2 días después de la cena, y francamente, me sorprendió que quisiera hablar. Pensé que podría estar enfadado conmigo por haberle pillado desprevenido de esa manera, pero no sonaba enfadado en absoluto. Solo quería darte las gracias, dijo, por ser honesto. Ojalá no hubiera llegado a esto, pero me alegra saberlo. Hablamos durante un rato y me dijo que ya había empezado a hacer arreglos para mudarse de la casa que compartía con Elizabeth. También mencionó que había cancelado su viaje a las Maldivas y que había dejado de hacer pagos del coche que había prometido comprarle. Ahora puede resolver su propia vida, dijo. Le pregunté si Elizabeth había intentado hablar con él desde la cena. Ha estado haciendo explotar mi teléfono, rogándome que la comprenda, dijo, pero no hay nada que comprender. Hizo trampa, fin de la historia. Oírle decir eso me dio una extraña sensación de cierre. Al menos alguien en todo este lío veía las cosas con claridad. Unos días después, mi madre finalmente se puso en contacto conmigo. Me envió un largo mensaje de texto con sentimiento de culpa sobre lo decepcionada que estaba de mí por arruinar la relación de Elizabeth y sobre cómo la familia siempre debe apoyarse mutuamente pase lo que pase. Estuve mirando el mensaje durante un rato, tratando de decidir si valía la pena responderlo. Al final, envié una respuesta corta. La familia se apoya diciendo la verdad, no encubriendo mentiras. Tal vez deberían pensar en eso. Eso no sentó bien. Mi padre siguió con un mensaje diciéndome que estaba siendo inmaduro y que Elizabeth seguía siendo su niña, hiciera lo que hiciera. Era ridículo. Estaban dispuestos a pasar por alto su trampa y manipulación solo porque ella era su favorita. Mientras tanto, Elizabeth permaneció en silencio. Ni una palabra de ella. No sabía si estaba demasiado avergonzada para hablar o si estaba planeando su próximo movimiento, pero de cualquier manera, no me importaba. Había perdido a su prometido, su viaje gratuito a las Maldivas y probablemente la mayor parte de la simpatía que había absorbido de mis padres. Aún así, no podía sacudirme la sensación de que esto no había terminado. Elizabeth no era del tipo que admite la derrota. Si estaba callada, era porque estaba tramando algo, y no me equivocaba. Una semana después, hizo su movimiento. Me desperté una mañana con una avalancha de mensajes de amigos mutuos y familiares lejanos. Al parecer, Elizabeth había empezado a difundir una nueva historia. Que yo la había tendido una trampa para arruinar su boda y sabotear su relación. Afirmaba que yo la había estado siguiendo durante semanas, intentando pillarla con la guardia baja, y que el vídeo era solo un intento desesperado de vengarse de ella por exponer el supuesto robo. Era absurdo, pero el daño estaba hecho. Algunas personas se tragaron su historia, especialmente los que no conocían toda la historia. Empezaron a enviarme mensajes, llamándome mezquino y vengativo. Otros, afortunadamente, vieron a través de sus mentiras y me dijeron que me creían. Pero no iba a quedarme de brazos cruzados y dejar que controlaran la narrativa. Tenía todas las pruebas, el vídeo, las capturas de pantalla, los mensajes de texto. Si quería una pelea pública, yo estaba preparado. Pero antes de que pudiera hacer un movimiento, sucedió algo inesperado. Brian intervino. Publicó un largo mensaje en las redes sociales en el que abordaba todo. Explicó el engaño, las acusaciones, la cena e incluso mi papel en la exposición de la verdad. Yo no arruinó nuestra relación, escribió. Elizabeth lo hizo todo por sí sola. Él solo me mostró lo que necesitaba ver. Si alguien tiene un problema con él, que lo arregle conmigo.
La publicación se hizo viral entre nuestro círculo de amigos y familiares. Acabó con la mayoría de los partidarios de Elizabeth de la noche a la mañana. La gente empezó a ponerse en contacto conmigo, disculpándose por sacar conclusiones precipitadas. Incluso mis padres se callaron durante un tiempo, probablemente dándose cuenta de lo mal que habían quedado por tomar su partido tan ciegamente. Pero Elizabeth, ella redobló la apuesta. Su siguiente movimiento llevaría las cosas a un nivel completamente nuevo. El siguiente movimiento de Elizabeth fue tan audaz como estúpido. Intentó demandarme por difamación. Sí, han leído bien. En realidad contrató a un abogado y presentó una demanda, alegando que yo había destruido intencionadamente su reputación y le había causado angustia emocional. Cuando me entregaron los papeles, no podía decidir si reír o enfadarme. No solo estaba desesperada, sino que además estaba delirando. No perdí el tiempo. Contraté a mi propio abogado, les mostré el vídeo, los mensajes de texto y las publicaciones de Brian en las redes sociales, e inmediatamente dijeron que no tenía nada de qué preocuparme. Esta es una táctica de intimidación, me dijeron, pero si quiere ir a juicio, iremos a juicio. Y así fue. La fecha del juicio fue aproximadamente un mes después. La mayoría de la familia se presentó, probablemente por morbo. Brian también estaba allí, sentado en silencio en la parte de atrás. Elizabeth llegó con su abogado, con un aire de suficiencia y confianza, como si ya hubiera ganado. El juez no se impresionó. Su abogado argumentó que yo había grabado y distribuido maliciosamente imágenes privadas de Elizabeth, causando que perdiera su relación y su posición social. Pero mi abogado lo refutó inmediatamente. Señalaron que las imágenes se habían tomado en un lugar público y mostraban un comportamiento que contradecía directamente las acusaciones anteriores de Elizabeth contra mí. También señalaron que yo solo había mostrado el vídeo a nuestra familia directa hasta que las mentiras de Elizabeth obligaron a la situación a hacerse pública. Entonces llegó la mejor parte. Brian subió al estrado. Declaró que Elizabeth me había acusado de robar sin pruebas y que había intentado alejarme de la familia. Confirmó que el vídeo era la única razón por la que había descubierto la verdad sobre su trampa. Yo no arruinó nada, dijo. Me salvó de desperdiciar mi vida con alguien que no me respetaba ni a nuestra relación. El abogado de Elizabeth intentó interrogarlo, pero Brian no se inmutó. Se atuvo a los hechos y no dejó lugar a interpretaciones. Cuando fue el turno de Elizabeth para declarar, su historia se vino completamente abajo. Se contradijo varias veces, afirmando en un momento que el hombre del vídeo era solo un amigo, y en otro momento que ella y Brian estaban dándose un tiempo cuando sucedió. El juez no se tragó nada de eso. Al final de la audiencia, estaba claro hacia dónde se dirigían las cosas. El juez desestimó el caso, dictaminando que yo no había difamado a Elizabeth y que las pruebas que había presentado eran veraces y pertinentes. Pero el verdadero golpe fue cuando el juez regañó a Elizabeth directamente. Ha perdido el tiempo de este tribunal con acusaciones sin fundamento, dijo. Está claro que esta demanda fue un intento de desviar la culpa por sus propias acciones. Les insto a reflexionar sobre las decisiones que les llevaron hasta aquí. Elizabeth abandonó la sala del tribunal entre lágrimas. Después de eso, las tornas cambiaron. Nadie, ni mis padres, ni nuestra familia lejana, ni siquiera sus amigos más cercanos, querían tener nada que ver con sus mentiras. Brian cortó todo contacto y completó el proceso de mudanza. Mis padres, humillados y avergonzados, finalmente admitieron que se habían equivocado al tomar su partido. No fue una disculpa dramática, solo un reconocimiento tranquilo cuando mi padre me llamó una noche y dijo: «Cometimos un error. Espero que algún día puedas perdonarnos». Le dije que me lo pensaría, y lo decía en serio. El perdón no iba a ser fácil después de todo lo que me hicieron pasar. En cuanto a Elizabeth, desapareció por completo de la escena familiar. Se mudó fuera del estado unas semanas después, alegando que necesitaba un nuevo comienzo. Por lo que he oído, ha tenido problemas para mantener amigos o un trabajo desde entonces. Su reputación la siguió, como debía ser. No voy a fingir que toda esta ordalía no me ha dejado cicatrices. Las ha dejado. Pero al final, la verdad prevaleció, y finalmente me liberé de la nube que Elizabeth había intentado colgar sobre mí. No me arrepiento de haberla expuesto. Ella empezó la guerra y pagó el precio.